compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Recuerden que todo noviembre lo vamos a dedicar a los procesos del duelo y es importante conocer la variedad, la complejidad e inclusive la dificultad que puede ser esta situación de atravesar un duelo. El día de hoy hablaremos sobre el duelo traumático. Es necesario que identifiquemos cada uno de los duelos y este puede ser uno de los más complejos, complicados y difíciles de llevar. Por eso una especialista el día de hoy nos acompaña, que enseguida presentaremos. Y recuerden que pues tenemos un correo electrónico que es info@suicidología.com.mx y un teléfono para que nos llamen para cualquier cosa que requieran, el 55 46 31 3307. Estamos en la Ciudad de México para ayudarles. Y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro, pues bueno, pues justo este mes de noviembre lo hemos dedicado a temas del duelo y pues creo que es muy importante también abordar este tema sobre el duelo traumático. Y pues quisiera recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast como Suicidología. Al igual que en YouTube nos pueden ver por medio del canal de Alex Águila Tejeda. Y en suicidología.com.mx pueden entrar para ver pues los cursos y los diplomados que el Instituto Hispanoamericano de Suicidología está impartiendo y pues más información, también hay artículos y bueno, para que entren también. Un tema que va a despertar mucho la conciencia y la información necesaria para que alguien entienda por qué una condición que ha vivido la ha dejado con repercusiones. Duelo traumático es el tema que abordaremos y para ello nos acompaña Beni, le decimos de cariño. ¿Cómo estamos, Beni? Hola Alex, gracias, muy bien, muy contenta de poder participar con ustedes y me da gusto que nuevamente coincidamos. Quisiera compartirles a todos nuestros disponibles que nos acompañan todos los martes a la 1 de la tarde un pequeño resumen de tu gran currículum. Miren, la maestra María Benigna Hernández Fernández es psicóloga sistémica, tanatóloga y suicidóloga. Cursó estudios de maestría en educación familiar por la Universidad Panamericana y una segunda maestría en psicología sistémica por la Universidad CUDEC. Es tanatóloga certificada desde hace más de 15 años. Ha asistido a varios congresos internacionales de tanatología organizados por el Instituto Mexicano de Tanatología y por la Asociación Mexicana de Tanatología. Suicidóloga certificada por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y por la Red Mundial de Suicidólogos y cuenta con una especialidad en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Fundadora de DESHCAVI, Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y coordinadora de Tanatólogos Toluca. Inició hace 5 años el grupo Renacer de Toluca, grupo de ayuda mutua, para padres que han perdido un hijo. Y bueno, muchas otras funciones, por ello está con nosotros. ¿Qué es un duelo traumático, Beni? Mira, a mí me gusta empezar por la definición, ¿sí? ¿Qué es duelo y qué es trauma? Para que nos quede claro, ¿no? Porque a veces, digo, sobre todo ahorita los jóvenes utilizan palabras que no van con los hechos. Ay, estoy traumado por el examen, o me traumó lo que me dijo fulanito. Pues eso no son traumas, entonces hay que definir. Bueno, ya lo hemos visto en otras sesiones, en otras participaciones, que el duelo significa dolor, que el corazón nos duele y que es un proceso adaptativo, natural, ante una pérdida, cualquiera, no nada más de un ser querido o de una situación en específico. Puede ser pérdida de un objeto, puede ser un evento significativo, puede ser la muerte de una mascota, puede ser muchas pérdidas de salud o de seguridad ante un secuestro, etcétera. Eso es el duelo, proceso que sigue después de una pérdida. Y trauma.
trauma, los doctores, los encargados de la salud, de lo físico, definen que el trauma es una herida, daño o lesión importante en el organismo. De ahí la palabra trauma. Pero a nivel psicológico cambia un poquito porque es una lesión donde los procesos, como ejemplo la percepción, los sentimientos, la memoria, la imaginación, dejan de funcionar con normalidad. O sea, ante una situación hay una situación anormal. Y esta situación nos hace que nos encontremos limitados en las funciones, ya sean de manera periódica o en el largo plazo. Podemos quedarnos ante esa situación estacionados o podemos mantenernos a largo plazo en una inadaptación a la nueva vida. La Asociación Americana de Psicología define el trauma como cualquier experiencia o evento que provoque disociación, confusión, miedo o cualquier otra emoción intensa que impacte nuestros comportamientos, actitudes, pensamientos y funcionamiento. Esa es como la definición de la Asociación Americana de Psicología. Y entonces, si unimos la definición de duelo más duelo traumático, es ese duelo en específico provocado por una situación que surge de momento, surge imprevista y que nos van a traer trastornos en nuestra forma de actuar, de pensar, de reaccionar ante situaciones. Eso sería como la definición de lo que es el duelo traumático. Y tenemos que darle un tratamiento diferente a otros tipos de duelo. ¿Sí? Es un poquito más complicado la intervención a nivel tanatología ante los duelos traumáticos. Y explico por qué. Imaginen ustedes, todos ustedes, imagínense un racimo de uvas. A lo mejor la uva más grande es el suceso que se presenta. No sé, ahorita lo que acaba de pasar en Acapulco, un huracán, sí, es el huracán, esa es una uva, pero alrededor de esa uva hay muchas otras uvas de pérdidas. Se perdió por el huracán, se perdió mi casa, por el huracán se perdió mi trabajo, por el huracán se inundó la calle, por el huracán perdí pertenencias, por el huracán perdí mi rutina. Hay muchas pérdidas alrededor de la pérdida principal. Puedo perder salud, puedo perder trabajo, puedo perder familiares que no hemos encontrado, puedo perder comunicación. Acapulco estuvo incomunicado, puedo perder la luz, también tuvimos sin luz, alimentos, el saqueo, o sea, hay muchas uvitas alrededor de la principal. Por eso tiene que traer un tratamiento específico. Quiero puntualizar un poquito sobre lo que tiene que ver con el duelo traumático. Es algo relativo. El mismo evento puede ser traumático para una persona y no traumático para otra. Y pongo un ejemplo. A lo mejor si se empieza a incendiar mi cama, espero que no, pero si se empieza a incendiar mi cama, me puede causar a mí un trauma porque nunca había visto que se incendiara algo de mi propiedad que yo no puedo contener, no tengo un extinguidor, no puedo tener nada, y para mí se vuelve traumático. Pero si se le incendia la cama a un bombero, no le genera trauma. ¿Por qué? Pues porque tiene experiencia, posiblemente tenga el extinguidor, posiblemente sabe cómo separar los elementos inflamables, puede reaccionar, tiene preparación para reaccionar ante una situación difícil y a él no le causa trauma, ¿no? Pongo este ejemplo tan sencillo y no porque no estemos preparados, pero hay eventos traumáticos para una persona y que no pueden ser traumáticos para otra, ¿no? Esto depende de las características de la situación, si yo la siento amenazante.
¿sí? Si esa situación o ese hecho amenaza mi vida, y también de los mecanismos que yo tenga de adaptación, ¿sí? Si yo ya me sé adaptar ante una situación. Hablo de los japoneses, por ejemplo. Un temblor puede ser traumático cuando nunca hemos vivido un terremoto, un temblor. Pero los japoneses están adaptados, saben cómo reaccionar, tienen continuamente ejercicios de prevención, saben desde chiquitos, desde la escuela, les enseñan cómo protegerse, hacen construcciones con ciertas características para que no sean dañadas, ¿sí? Esos son los mecanismos individuales de adaptación. Pero si yo nunca he sentido lo que es un temblor, no estoy prevenida, no conozco, no tengo las herramientas para afrontar una situación difícil, no voy a tener mecanismos individuales para afrontarla. Y por eso se vuelve un poquito más difícil el vivir ese hecho traumático. ¿Ok? Se llama, en lo práctico, se llama situación traumática o duelo traumático cuando mi capacidad o la incapacidad del individuo no es suficiente para manejar la situación, ¿sí? Puedo paralizarme o me fragmento, me cierro al duelo, al hecho y me quedo paralizada, o me fragmento y empieza una disociación o una discrepancia entre lo que estoy viviendo en la realidad y mi reacción. Por eso a veces ante una situación traumática nos congelamos. Y ahí hay una situación de congelamiento donde el duelo no inicia, el proceso de duelo no inicia. Y pueden pasar años, porque yo me quedé estacionado en eso. A veces confundimos una situación traumática con una situación de estrés o una situación difícil. Una situación de estrés o una situación difícil hace que peleemos o que huyamos. La situación traumática nos congela, ni peleamos ni huimos, ¿sí? O no la tomamos en cuenta. ¿En qué influyen? Influye la edad, la experiencia de la persona, el sexo, el autoconocimiento, las experiencias, pruebas de traumas, pueden determinar la diferencia, pero hay que saber identificar qué es una situación difícil o de crisis o una situación traumática. No todo es trauma, ¿sí? Bueno, todo duelo traumático nos afecta la parte profunda interna de nuestro ser. Es algo que nos marca para toda la vida. Y esa experiencia llega a amanecer nuestro aspecto vital. No nada más lo transforma, nos hace decir, quiero morirme. Ante esta situación, ya no quiero vivir, ¿sí? Y puede tener una situación traumática, un evento traumático, nos puede tener repercusiones a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, lo de Acapulco. Pues a lo mejor por esa situación traumática decido irme a la punta de una montaña donde no llegue el agua y no volver a ver el mar, ¿sí? Nos cambia toda la vida, todo nuestro entorno, pero entra un pavor o una situación ante tener contacto cercano con algo natural, que sería una playa o el mar, ¿no? Entonces, bueno, pues las consecuencias de vivir un trauma nos afecta interiormente muy fuerte, ¿no? Lo primero que afectan son nuestros sentimientos. Vamos a tener sentimientos extremos, desamparo, vamos a depender de otros, nos vamos a tener impotencia, ¿qué hago? Pérdida de control, ya no sé qué hacer, desesperanza, ya para qué, ya no, como dice José Alfredo, la vida ya no vale nada, dice José Alfredo Jiménez, me doy por vencido, como para qué vuelvo a poner otro negocio, o como todo esto nos trae efectos a nivel emocional y es importante
saber que esto es normal, porque luego decimos, híjole, emocionalmente estoy devastado, ¿sí? Pero es normal el sentimiento. Tenemos que trabajar el proceso de duelo para seguir avanzando. Hay un punto que puede la gente perfectamente identificar cuando es un duelo traumático, y lo mencionas bastante bien con esta situación que la gente vivió en Acapulco, que puede tenerle ya este terror, miedo o fobia, que es la palabra que yo quería poner ante una situación de un duelo traumático, ¿no? Si yo voy en el coche y de repente tengo un accidente y muere mi familia que venía conmigo, etcétera, entonces se convierte en un evento traumático, puedo despertar, se puede hacer una fobia a manejar. Sí, claro. Estamos en Y, lo correcto. y les hablaba de que no es lo mismo un trauma, una situación traumática, que una situación estresante o difícil. Porque en la situación estresante o difícil, cuando se resuelve la situación, ya no hay consecuencias. Y en un evento traumático se queda en el cuerpo, en la mente y en el alma, y no desaparecen por completo. Puede minimizarse, pero nos morimos en el trauma o con el trauma. O sea, alguien que vivió, por ejemplo, el temblor del 85 y vio cómo se caía el edificio de enfrente de su casa, pues quedó traumado para toda la vida, y si ahorita lo contactas te dice sigo traumado. Podemos ayudar como tanatólogos, apoyar, acompañar como tanatólogos, pero lleva más largo el tiempo de recuperación, es más largo el tratamiento. ¿Cómo se manifiesta un trauma? Pues hay muchos tipos de traumas, de sucesiones traumáticas, pero nos volvemos hipersensibles, ¿no? Por ejemplo, el huracán, no, pues empieza a llover y yo ya siento que va a entrar un huracán y ando checando a ver si, o aprendimos los mexicanos a raíz del temblor del 85, bueno, a mí me tocó, aprendimos a saber qué es un índice de intensidad de un temblor, ¿no? Ah, pues el temblor fue de 3. Ah, bueno, no se sintió. Ah, pero ya fue de 5, ya fue de 6, ya fue de 8. No, hombre, está terrible. Cuando es algo cotidiano, cuando es algo natural, ¿no? De los grados Richter de temblor. Pero nos volvemos hipersensibles. Los que vivimos o la gente que vive cerca de una calle donde pasan trailers, las casas se mueven, no sé, Sí. por la construcción, por donde vivimos, se mueve, se siente el movimiento. Y lo primero que hacemos o reaccionamos es ver si se está moviendo la lámpara o no, para saber o detectar si es un temblor o nada más pasó un coche pesado, un tráiler cerca de la calle, ¿no? Nos volvemos hipersensibles. Obviamente nuestra atención está exponencial y por eso no dormimos bien. Cualquier ruidito, cualquier detallito nos despierta. No descansamos. Tenemos sobresaltos continuos. Un pequeño ruido, un chispazo, algo nos altera. No estamos en lo normal, sino muy sensibles. Obviamente hay cuadros de ansiedad, tenemos obsesión con imágenes o ideas, lo traemos siempre en la mente. Tenemos pensamientos obsesivos alrededor de un acontecimiento pasado. Me acuerdo que cuando tuve este evento sucedió esto, y lo repito y no me lo saco de la cabeza. ¿Sí? Ese es, digamos, como uno de los índices o de los alertas que podríamos tener para detectar un duelo traumático. Los tipos de traumas que podemos ver de acuerdo a quien lo presenta o lo ve, lo puede tomar. Quien vive el trauma es quien lo sufre, pero también quien es testigo del trauma de otra persona. Sí. Si a mí me toca la muerte de ver morir a una persona de esa manera, se me queda el trauma a mí. Yo no fui el muerto, sino me queda el trauma a mí. Ahora, a lo mejor la mamá de este niño no estuvo presente, pero la mamá participa en el trauma. ¿Por qué? Porque ve las reacciones de su hijo indefenso
y ella vive también el trauma. No nada más es la persona quien lo vive, sino también la persona que acompaña. ¿Cuál sería la mejor forma, Benny, para que la gente sepa que ante un evento de estos sí es necesario atenderse? Mira, es indispensable, Alex, tratarse con un profesional, obviamente con alguien que sepa, porque, híjole, hay personas que pues con toda una buena intención, me supongo, o quiero pensar, tratan de ayudarte, pero a lo mejor impiden ese proceso de duelo. A lo mejor te dan desde su perspectiva orientaciones o consejos o algo que no te van a ayudar y que te van a empeorar la situación. ¿Sí? ¿Por qué hablo de la profesionalidad? Porque en el proceso traumático, dependiendo qué tipo de trauma lo haya generado, en el duelo traumático pueden generarse muchas emociones, por ejemplo, la culpa, ¿no? Es que si yo, por ejemplo, este chico, si yo hubiera tenido otra pistola, yo hubiera tenido una pistola en mi mano, no hubieran matado a mi papá, ¿no? O si mi papá no hubiera traído dinero, la culpa, ¿no? La situación de justificación. O si esto me hubiera sucedido cuando yo tuviera 18 años, ya sabría defensa, no sé, entra la culpa. También puede entrar la venganza, ¿no? Ahora que sea grande, voy a ir a matar a quien lo mató, voy a ser grande y me voy a vengar. Y si no es de él, a todos los que roben, ¿no? Hubo un caso con una paciente mía que me dijo, yo estudié leyes, abogada, para meter a la cárcel a los que me hicieron daño. No estudié porque me gustara la abogacía o defender a las personas, sino para vengarme de lo que me hicieron. El trauma puede ser acontecimientos breves, únicos, repentinos o inesperados, donde obviamente peligra la vida o hay problema de la integridad física, que puede ser accidentes o catástrofes naturales por la duración, ¿sí? Pero hay situaciones traumáticas persistentes y repetitivas. Por ejemplo, pueden durar años, se caracterizan por situaciones de desamparo e impotencia muy, muy largo. Por ejemplo, violaciones recurrentes de un familiar hacia un niño, que son muchos años a lo mejor, y no son esporádicos, no son breves, son años. O los traumas por guerras, aquellas personas que son tomados como rehenes y que viven periodos largos, ¿sí? O situaciones traumáticas como el ejército, ¿no? Que tienen que obedecer órdenes de ir a la guerra, enfrentarse con el enemigo, que también son seres, y que no tienen manera de correr y que pues van a ser soldados mucho tiempo. No es un solo evento, es de duración. O inclusive hasta el bullying escolar podemos clasificarlo aquí en algo persistente y repetitivo, ¿no? Chicos que son molestados desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, ¿no? O un abuso sexual o atentados terroristas cotidianos. Nosotros a lo mejor como México no tenemos tanta conciencia de esto, pero a nivel internacional, estos duelos, este tipo de duelo traumático es atendido. O sea, con los soldados de Estados Unidos, ellos tienen gratuitamente esta atención para duelos postraumáticos durante el resto de su vida, aunque ya no pertenezcan al ejército, tienen derecho a eso. ¿Por qué? Porque en un libro hablaban sobre un chico que no estuvo directamente en la guerra, pero le tocaba limpiar las calles en Irán, en la guerra en Irán. Y el trauma era recoger pedazos de cadáveres
Y obviamente es un evento traumático y estuvo incapacitado el resto de su vida por ese trauma y por no procesar el duelo. Pero efectivamente un evento como esos puede de por vida quedar mal a la gente, ¿no? Allí la pregunta es, se requiere obviamente todo un trabajo con él, también con la familia. Es un trabajo, en tu caso, porque eres tanatóloga y psicóloga y suicidóloga, tienes muchas herramientas. Esto es lo que debe tener un profesional para hacer esa labor en un duelo diferente o más complejo. Hay una diferencia entre los traumas elaborados naturalmente, o sea, por ejemplo, hay mucha diferencia en un terremoto, una inundación, un tornado, huracanes, cosas naturales, porque generan en el ser humano unión, ayuda mutua, solidaridad. O sea, cuando vemos que el ser humano está padeciendo, ayudamos, hacemos recolectas, alimentos, donamos, vamos a dar terapia. Nos despierta eso porque son sentimientos internos que un evento natural nos despierta. Pero está el otro tipo de eventos traumáticos que son provocados por el ser humano y que no producen unión, ayuda mutua ni solidaridad, sino producen violencia con violencia. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, pues es una guerra producida por el hombre y no se está uniendo los ucranianos, no, están para luchar y para hacer daño. Y entonces se hace una cadena de traumatización. Las víctimas se convierten en agresores y crean nuevas víctimas. Lo que está pasando ahorita en Gaza, ¿no? Exacto. Fueron y mataron, pues ahora yo me vuelvo agresor y voy y mando misiles. ¿Sí? Entonces, el evento de este trauma genera otro tipo de sentimientos en la persona por el duelo. Hablaba yo de la venganza, pero también hablaba o puede generar esto, no nada más la venganza, sino vamos a luchar y a destruir al enemigo. Y por eso mando a mi familia fuera de la guerra, pero yo me quedo a morir por la patria, ¿no? A vengarme. Entonces, estos duelos traumáticos tienen diferente tratamiento. Y por eso, pues obviamente, tenemos que prepararnos para abordar estos traumas, estos eventos y verlo. Ahora, de acuerdo a la intensidad, puede ser impersonal el evento traumático. Puede ser impersonal porque, pues sí, perdí la casa por el terremoto, por el huracán, Acá, y voy a hacer duelo, va a pasar, voy a meterme a hacer un proceso. Pero puede ser intensamente personal, un duelo traumático. Por ejemplo, si hubo un abusador en mi familia que abusó sexualmente por mí, de mí en la niñez y muere, ese sentimiento que yo tengo de duelo va a ser diferente que uno provocado naturalmente, porque la relación con el difunto no quita el trauma, con ese sentimiento de rechazo, del abuso, de eso, no me lo va a quitar aunque se muere esa persona. sí, el dolor sigue, claro, ahí sí está muy El claro. dolor sigue. Hay que tomar en cuenta para el proceso de duelo que influyen cuestiones legales, influyen los medios de comunicación, procesos legales, ¿no? Por ejemplo, ante un suicidio, pues no vamos a procesar bien el duelo traumático mientras estemos haciendo declaraciones, nos sigan preguntando cómo sucedió, la relatoria de hechos, el que se tienen que sacar fotos, etcétera, mientras esté el proceso legal, va a ser muy difícil iniciar un duelo traumático. Si Sí, estás como presunto culpable y en ese momento claro. tu mente está ocupada en resolver lo legal, ¿no? Claro, me tocó un caso de una muerte de una chiquita de 11 años, falleció, y yo tuve que atender a los papás, y detuvieron a los papás,
Sí, Mientras sí, averiguamos, se van a la cárcel. En lo que se averigua, porque a lo mejor ustedes no la querían, porque a lo mejor ustedes fue negligencia de padres, porque ustedes no llamaron a la ambulancia, porque en la averiguación, detenidos los señores. Mientras duró el proceso legal, pues ¿cuál duelo? no, 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 qué fuerte. Es importante también poder conocer más a través de, pues, otros herramientas, películas, libros, artículos, y para eso Mariale nos tiene mucha información. Te escuchamos con gusto. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Pues bueno, pues primero quisiera recomendarles, Alejandro, el libro que tú tienes junto con María del Carmen Castro sobre duelos en tiempos de pandemia. ¿No? También en la pandemia, pues hablamos que hubieron algunos duelos traumáticos porque fueron inesperados. También quisiera recomendar, Alejandro, la película Desde mi cielo. En Mm. Desde mi cielo es una adolescente de 14 años que es violada y es asesinada. Y entonces cuenta la historia ella estando desde el cielo, ¿no? Mientras que su familia intenta superar lo vivido. Y bueno, ella va a ir contando esta historia desde el cielo y va a ir como ayudando a su familia para que puedan encontrar también a este homicida. También quisiera recomendarles la película La esperanza vive en mí. Este personaje perdió a su familia en los ataques terroristas del 11 de septiembre Ujú. y pues sigue sufriendo sus muertes, que también, pues recordemos que al final fueron muertes traumáticas, también nadie se esperaba eso, fue un acto violento. Y bueno, él se encuentra con su compañero, su ex compañero de la universidad, y bueno, los dos van a empezar a recordar su amistad y se van a ayudar mutuamente. Y siguiendo con la línea del 11 de septiembre, Alejandro, también hay una película que se llama Tan fuerte y tan cerca. Y este es un chico de 9 años que su papá fallece también en el 11 de septiembre. Y bueno, la historia se va a ir relacionando sobre esto y sobre el duelo del niño. Y pues para más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Toda la información que nos das, pues nos permite ampliar más este tema y pues qué buenas recomendaciones. Muchas, muchas gracias, Mariale. ¿Qué es lo que sí debemos hacer cuando detectamos, porque ya nos dijiste varios síntomas de cuando es un duelo traumático? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, obviamente buscar ayuda profesional, pero buscar un patrón de pensamiento sano, ¿Mm? ser optimistas, trabajar en objetivos pequeños y realistas que podamos ayudar de afrontar una cosa a la vez. ¿Qué es lo primordial que tengo que hacer ahorita? Si sucedió, por ejemplo, un evento natural, pues la supervivencia, ¿no? ¿Qué requiero? ¿En qué tengo que trabajar? Bueno, en conseguir alimento, en conseguir agua potable, en la supervivencia. No sé, con las necesidades de Maslow, la pirámide de las necesidades del Maslow, pues empezar por las básicas y así ir subiendo y trabajar en objetivos claros. La segunda, mantener el contacto humano. Es importantísimo. Ahorita decía Mariale sobre los eventos del 11 de septiembre. Lo que ayudó muchísimo es trabajar en grupos. A la gente que perdió, trabajar en grupos, narrar su situación, ayuda mutua, sin juzgar, sin interpretar. Eso es terapia grupal, ayudarse. Pedir apoyo a la familia, a amigos, a iglesias, a organizaciones que pudieran ayudar. Ver, se oye muy fácil, es difícil, pero ver la situación como un reto y oportunidad, no como problema, sino como un reto, ¿sí? Hablábamos de renacer, que así se llama el grupo que coordinamos aquí, bueno, es a nivel mundial, pero es un renacer después de un duelo traumático, ¿no? Tener eso. Eh, Obviamente, cuidarnos físicamente, comer bien, relajarnos, descansar, buscar dormir bien, hacer ejercicio, hacer cosas básicas como bañarse, caminar, acariciar a una mascota, son elementos que nos ayudan ante un trauma.
dejar que los sentimientos afloren. Hablábamos que en el duelo traumático hay un congelamiento. Por eso necesitamos ayuda de profesionales para que nos ayuden a que afloren esos sentimientos. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, no reprimir ni escondernos, expresar el dolor, tener tiempo para llorar. Increíble, pero a veces no nos damos tiempo para llorar. Llorar todo lo que necesitas. Me decía una paciente, me dice, Beni, a raíz de esto, yo sé que se puede llenar una alberca con mis lágrimas. Y le digo, sí, se puede llenar. Dice, es que he llorado tanto. El llorar sana. Yo a mis pacientes a veces les dejo tarea de lloras, por favor, lloras. Recuperar poco a poco las rutinas diarias, rescatando hábitos normales dentro de lo anormal, ¿no? Organizar tareas diarias, dándoles el sentido positivo, el para qué hago, para qué me rasuro, para qué me peino, para qué me arreglo, y establecer prioridades. Identificar a personas que me pueden traer consuelo, que me ayuda a encontrar consuelo, o lugares o situaciones. Si me consuela ver una foto, pues ver la foto, ¿no? Buscar qué cosas puedo contar. A lo mejor contar la relación que tenía yo con la persona que perdí o la situación que perdí, ¿no? El narrar, la narrativa es importante en el proceso de duelo traumático. Hay algo importante que hay que definir. Uno de los autores dice que cuando se pierde una persona por una situación traumática, se muere la persona, pero no el vínculo. Voy a suponer que se muere mi papá en la guerra. Mi papá, la relación de padre-hijo no se pierde, es el vínculo. Se muere la persona, pero sigue siendo mi papá. Esta persona, este autor es un autor español y dice, de ti depende si la persona que se murió vive o muere. Porque si tú la recuerdas, porque si tú la narras, porque si tú revisas tu relación que tenías con ella, la mantienes viva. Si tú te quedas con que ya no está, ya muere. Efectivamente, es no perder la experiencia. Se pierde cosas, vidas, etcétera, no perder la experiencia. Y a todo esto que tú agregaste, sumaste y nos hiciste ver la importancia de atender un duelo traumático, yo solo agregaría no negarlo. No negarlo, sí. Es que hay gente que lo niega y no pasó nada, no, sí pasaron cosas, hay que afrontarlas, pero bueno, qué padre quedó el tema, me encantó, Beni, yo quisiera saber dónde la gente te puede contactar. Mira, con gusto estoy en Facebook como Beni Hernández, también tengo Instagram. Yo estoy en la ciudad de Toluca y bueno, no importa, doy terapias por Zoom, también voy a visitar a domicilio y ando en muchos lugares para atender las situaciones que lo requieran. Pues muchas gracias por acompañarnos, Beni. La verdad es que este tema era necesario tocarlo. Nos veremos próximamente en otra emisión. Yo quiero agradecer a todos que nos acompañaron. Yo soy Alejandro Águila y recuerden, todos los martes a la 1 de la tarde tenemos una cita en Decisiones Vitales y hay una página que es suicidología.com.mx donde toda esta información siempre la vertemos y es algo muy importante que ustedes puedan entrar, conocer y hay mucha información gratuita. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gracias por escucharme. Nos vemos. Bye.